Continuamos en Tardes Federales, 12 grados 2 décimas la temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires y es el turno de Artículo 16 con Alex y José María, esta vez con la Ley de Identidad de Género y Ley de Migrantes. Sí, otro jueves en el Senado TV, es donde estamos aquí en nuestra columna hoy, un día especial, porque el jueves es feriado, columna de Artículo 16, un artículo que nos encanta por igualitario, nos encanta toda la Constitución, siempre lo decimos, y nos encanta este artículo que habla de las igualdades y cuán iguales somos ante la ley. La proclama de Tiahuanaco siempre nos hace acordar ese momento histórico en donde se declara la igualdad con los pueblos indígenas, para los pueblos indígenas, y después vimos cómo todo eso se fue implementando en un proceso revolucionario que nos viene llevando y nunca termina. Y aquí estamos hoy con una invitada para hablar de las implicancias de nuestra Revolución de Mayo, de la igualdad, de la proclama de Tiahuanaco en Argentina, con leyes modernas, leyes que han impactado recientemente en el debate social, y vamos a hablar de eso, de las implicancias de las leyes. Así es, hoy tenemos otra invitada de lujo, una invitada que ha sido militante y ha sido también primera en algo que ha tenido que ver con combinar la ley de identidad de género con la ley del migrante. Estamos con Cristina Rengifo. En este momento se está desempeñando en la Cámara de Diputados de la Nación como asesora técnica en Derechos Humanos y Diversidad Sexual, pero es muy importante recordar que Cristina fue la primera persona trans que logró el reconocimiento de su identidad de género en nuestro país siendo una ciudadana peruana, y nos va a contar cómo fue esto y en qué consistió. Hola Cristina, mucho gusto en saludarte, un placer tenerte acá. Contentísima y gracias por brindarme este espacio. Ya no estamos acostumbrando nosotras las trans a ocupar espacios donde quizás antes ni en el menor sueño podíamos decir vamos a estar participando, vamos a estar como activistas, como referentes, como intercambiar ideas, como dialogar, como poder hablar de ciertos temas que antes quizás era imposible en una sociedad distinta, en una sociedad donde muchas veces hemos sido marginadas, hemos sido perseguidas. Y en estos momentos me llama la reflexión y poder decir qué bueno estar en estos espacios donde nos puedan brindar esa prioridad de ser una persona trans y de poder ser parte de la transformación de las sociedades contemporáneas latinoamericanas inclusive, porque si estamos hablando de ley de inmigraciones podemos hablar que la Argentina es un país... Vamos por pasos. Si estamos hablando, decías, de la ley de migraciones. De la ley de migraciones, la ley de migrantes. Estamos hablando también de una ley que puede ser referente en Latinoamérica, como pionera, como vanguardista, en este caso la Argentina. Entonces es importante llamar también a eso, a la reflexión, y que de repente la Argentina por ahí es un país desde latinoamericano visto de otros países como referencia. Creo que yo también... ¿En qué es de vanguardia la ley del migrante? En muchas cosas, en considerar al migrante como un argentino más, en iguales condiciones de derechos, en lo que se refiere a ser un ciudadano con eso lo que la ciudadanía te da como derecho, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo recalcar, que la Argentina considera al migrante dentro de su territorio como un argentino más, en iguales condiciones que cualquier ciudadano argentino. Yo creo que eso es importante y que esto es referente para muchos países latinoamericanos, inclusive para muchos países en Europa. Y yo creo que eso yo siempre lo recalco. Y este espacio que nos brinda desde la militancia, desde el activismo en derechos humanos, creo que es importante resaltar, y para mí es emocionante saber que estoy disfrutando y estoy participando de estos temas importantísimos, además de muchas cosas que se pueden hablar referente a la ley de identidad de género, a la ley del inmigrante y a los distintos acontecimientos históricos que está viviendo la Argentina en estos momentos y que todavía nos estamos despertando de esa alegría, de esas cosas
lindas que hemos luchado y que lo hemos logrado a través de nuestra constancia. Cristina, vos sabés que realmente vos hablabas de lo regional y de lo latinoamericano, pero en realidad el entrecruzamiento que se dio entre la ley del migrante y la ley de identidad de género hace que esto sea una situación única en el mundo. Es decir, que personas como vos, personas trans, hayan tenido el reconocimiento de la identidad de género en sus documentos, en los documentos del país, no en tu país de origen, ¿no? Sino en el país acá, digamos, gracias a este entrecruzamiento, esto que vos claramente decías, digamos, la igualdad que le da al migrante, la ley de migrante, a los derechos que nos asisten a las personas que sí nacimos en Argentina, esta condición de igualdad y el entrecruzamiento con la ley de identidad de género hace que esto sea único, no solamente en la región, en el mundo entero. Por eso yo citaba la proclama de Tiahuanaco, porque hablamos de la igualdad ante la ley. Ahora, ¿vos en qué año viniste al país? En el 2001. 2001, antes de la ley de migrante. Antes de la ley de migrante. Yo lo sufrí personalmente cuando cuando no existía la ley del migrante. Todos sabemos que la ley del migrante fue impulsada por el expresidente Néstor Kirchner y fue promulgada en el 2005 y fue sancionada en ese año. Esta ley del inmigrante, como habíamos hablado anteriormente, consideraba a través de programas de formalización y poner en reglas a todas las personas de la Patria Grande. ¿Se acuerdan del eso? Programa Patria Grande. Del programa de Patria Grande, en la cual incluía a todos los países que estaban incorporados al Mercosur. Entonces, bajo esa ley del inmigrante, bajo esa ley impresionante, ya que en ese momento era importante para Latinoamérica, sobre todo para una organización internacional como el Mercosur, consideraba al migrante dentro de la patria. Dentro de la patria grande, ¿no? Vos sabés que durante la dictadura militar a las personas migrantes se las persiguió mucho. Ha quedado tan instalado el terror de la persona migrante a ir al hospital, llevar a los hijos a la escuela, documentar a sus hijos, porque ir a migraciones era ir a esos que te deportan. El terror instalado nos llevó muchos años removerlo. La construcción de unas fuerzas como las fuerzas federales, como lo que es migraciones también, más democráticas. Esta ley viene a reparar tanto desprecio por el migrante de nuestros países vecinos. Y esto de que vos seas peruana, y ahí lo quiero linkear entonces con la ley de identidad. Cuando se aprobó la ley de identidad de género, en su reglamentación por decisión del Ejecutivo, se entrecruzó entonces con la ley del migrante y se dio el reconocimiento a que vos puedas tener en nuestro país el reconocimiento de tu nombre, Cristina, sin obligarte a que renuncies a tu identidad de peruana. No te pedimos que tenés que nacionalizarte, a diferencia de otros países donde personas extranjeras, para poder acceder al derecho de la identidad de género, tienen que nacionalizarse. ¿Cómo ves esta situación de doble respeto por tu identidad? Y lo estoy viviendo en presencia propia, en carne propia. Yo creo que a lo que vos decías también, creo que es importante recalcar eso, ¿no? A diferencia de otras leyes de identidad en otros países como la sueca, como la española, en la cual les obligan a nacionalizarse, españolas y pasa en la sueca y en otros estados de Estados Unidos. Es una política de identidad que tenemos. No, aparte de lo que es una política de Estado, que las personas, en este caso, es importante también por eso recalcar, cómo es que nosotros por autodeterminación, por autoapreciación, siendo extranjeras, podemos gozar de ese derecho, el reconocimiento de nuestra identidad, siendo ciudadanos, siendo migrantes. Y eso es lo más importante. Yo creo que es importante recalcar eso en mi experiencia personal y por el trabajo que estamos haciendo nosotros con las personas extranjeras. ¿Qué trabajo están haciendo? El trabajo de llevarlas, acompañarlas a que hagan su documento. Hay muchas chicas en proceso. Hay mucho más de 50 personas que ya recibieron su documento. ¿Vos fuiste la primera? Yo fui la primera. Creo que muchas veces quieren invisibilizar mi trabajo. Yo creo que eso es importante. Cristina, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo fue el momento en que vos recibiste tu DNI
con el Yo reconocimiento pensaba de que tu ibas a preguntar nombre. lo otro, que me quisieron invisibilizar el trabajo que estamos haciendo. No, Me da bronca. estamos yo lo contando recuerdo. ahora tu Pero está trabajo. bien, yo lo voy a decir siempre, eso me molestó, que me invisibilice, que yo no soy la primera extranjera que recibió su Bueno, documento porque a ver de en qué fecha, El 28 de julio, justo, mira. ¿De qué 28 año? De 2012. ¿Y cómo fue, como dice José María, te pregunta ¿Cómo él? fue esa sensación personal? ¿Qué fue tener en tus manos el DNI? Que diga tu nombre. Y se me pasan muchas cosas en la cabeza, ¿viste? Cuando vine a este país uno viene a buscar un lugar de pertenencia y mi organización fue ese lugar de pertenencia a lo que uno va a buscar en un país que no es el suyo. ¿Qué organización? Fundación Buenos Aires SIDA. Yo milito desde hace 12 años en esta organización. Ese es el lugar, la organización que me dio mi lugar de pertenencia como extranjera, como persona militante en derechos humanos, como el todo. Se me vino muchas cosas a la cabeza, ¿no? Cuando yo vine no existía la Patria Grande, no existía el Mercosur, programa Patria Grande. No existía tampoco el Mercosur. No existía el Mercosur. Entonces, cuando vos llegás a este país, sos un combo. Persona trans, persona ilegal. ¿Te acuerdas cuando algunas veces me había escuchado por ahí la ilegal? Persona fuera del sistema económico social de este país. Qué importante, vos Qué fíjate, la ley del migrante eliminó la condición de ilegalidad. De ilegalidad. No hay migrante ilegal, porque hay la ley del migrante. No hay migrante ilegal hasta que vos quieras ser ilegal. No, en todo caso tendrá que regularizar sus papeles, regularizar, pero no es ilegal la condición. Que es un trámite simple, que es un trámite que lo puede hacer cualquier persona. Entonces creo que eso es importante. A lo que Eva te pregunta, se me pasaron tantas cosas en la cabeza en el momento que dice, este es tu DNI, vos bajo la rectificación de la erradicación, ahora te respetamos tu derecho a tu identidad. O sea, no se modifica mi partida de nacimiento. Creo que esto también es importante recalcar que mucha gente lo sepa. No se modifica cosas. En tu caso, porque sos extranjera. En los casos extranjeras. Las nacionales sí. En el caso de las extranjeras en general. No se modifica nada. Claro, porque no podemos alterar papeles de otro país. Es otra legislación. Y en la ley, en mi país no existe ley de identidad de género. Estamos a 20 años luz de lo que es identidad de género en lo que respecta, porque no hay mucha lucha en derechos humanos. Digo yo, será que estoy hace 12 años, pero me van a querer matar mis compañeras que están luchando en esto. Pero es muy difícil, es un país muy conservador, es un país muy fundamentalista y va a ser muy difícil luchar contra eso. 12 años, y esto tenemos que ir a una pausa, pero quiero aprovechar. 12 años de lucha acá. ¿Y cuántos años antes empezó esto en tu país, en Perú? Pero vamos a una pausa y ahora nos contestas. Y espera, esto. y también anda pensando cómo viviste la votación de la ley de identidad. Vamos a pausa. Bueno, seguimos acá con Cristina, estábamos hablando de las implicancias de la ley de identidad de género y la ley del migrante y había quedado pendiente la pregunta de 12 años de lucha acá en Argentina y cuántos años más si sumamos tus años de lucha en tu país de origen, en Perú. Mis años y mi edad, de repente digo, desde que tenía uso de razón. Siempre, como yo te conté, desde que uno tiene uso de razón, siente ese deseo por su orientación sexual distinta. Entonces es mucho más larga la lucha, es doble la lucha cuando uno empieza a luchar por su identidad de género. Toda mi vida, desde que tuve uso de razón. Cuando ya estaba en el colegio ya empezaba a defender a mis compañeritos que tenían otra relación distinta a la que uno se espera. Y cuando estaba en la universidad igual. Toda la vida, lo sabemos. Vida, pero no nos queda nada de tiempo. Lo que sí quisiéramos saber es... Bueno, hemos avanzado muchísimo en la ley de identidad de género, en el entrecruzamiento con la ley de migrante, en que las personas extranjeras con residencia sin necesidad de nacionalizarse se pueden... En que haya una asesora extranjera en el Senado. Acá, en Diputados de la Nación. Queríamos saber, digamos, qué es lo que está faltando, en qué tenemos que seguir avanzando, en qué tenemos que seguir creciendo. La ley de identidad es una situación concreta de lo que es del derecho a las personas trans. Yo creo que estamos un poquito más esperando que se dé ya con certeza, con una situación más concreta en la parte de salud integral. Creo que eso es una tarea pendiente, una tarea que hay que ser constante y permanente para que se cumpla ese derecho. La reglamentación. La reglamentación de la ley de lo que es la salud integral.
falta mucho, hay que hacer un poquito, hay que perseverar en muchas cosas. Esto es una ley que necesita tiempo, es un proceso de adecuación y adaptación del sistema político, económico y social del Estado, de algo la que nación. está previsto en la ley y que necesitamos que siga avanzando y creciendo. Cristina, muchísimas gracias, Cristina. Gracias. Muy cortito el tiempo. Una charapita de la selva de Perú. Muchas gracias a ustedes, y Contame una gracias por cosa eso, nomás. por estar siempre con todo. Cuando se aprobó la ley de identidad, Ajá. vos que sos una militante, como las migrantes que lograron la ley del migrante, ¿cómo viviste el momento cuando fue unánime, acá, en el Senado, en esta casa? Con emoción, con ¿Estabas acá con afuera? un sueño. ¿Estabas en la plaza acá afuera? Sí, estaba en la plaza, Con yo todas. como siempre con todas las compañeras, con todas las que querían ser parte de una o las que no quisieron ser también de la lucha, porque vos sabés, esto es una lucha de todas las organizaciones LGTBI en Argentina, y la verdad, creo que no termino de despertarme del sueño siendo extranjera y siendo trans. Muchas gracias. Gracias, Muchas Cristina. Y nos vamos con Laura. Muchas gracias, chicos. Continuamos en Tarde Federal.